Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuestro cuarto webinario 2023 de Al Sur Chile, titulado Ley Marco Climático, del Cambio Climático y sus implicancias en la evaluación ambiental de proyectos. En esta oportunidad tendremos dos ponencias. En la primera, titulada Análisis crítico de la Ley del Marco Climático, se presentará un análisis crítico de los elementos que incorpora esta nueva ley al marco normativo ambiental chileno y su eficacia respecto de los instrumentos de gestión ambiental. En efecto, tras la aprobación de la Ley de Marco de Cambio Climático en junio del 2022, se estableció que los proyectos que se someten a evaluación ambiental según la ley deberán considerar la variable de cambio climático en los componentes ambientales, lo que plantea una serie de exigencias al desarrollo de los proyectos que se someterán al sistema de evaluación ambiental. Expone Ricardo Irarrázaval, abogado con más de 20 años de experiencia, magíster en Derecho y Políticas Públicas Mineras por la Universidad de Dundee, Escocia, diplomado en Derecho de Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la misma Casa de Estudios. Profesor de la Facultad de Derecho y magíster de la PUC, fue vicedecano y director del Magíster de Derecho de la PUC, subsecretario de Medio Ambiente y director del Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. Actualmente es abogado asociado de ICC Abogados, cuenta con diversas publicaciones e investigaciones en temas jurídicos y de políticas públicas en materia de recursos naturales. En nuestra segunda ponencia, titulada Análisis de la Guía Metodológica para la Consideración del Cambio Climático en el CEA, se presentará una discusión de los objetivos, alcances y metodología de la guía, así como también de su vinculación con el reglamento del CIA. A mayor abundamiento, en enero de este año, el Servicio de Evaluación Ambiental dio a conocer la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta guía proporciona una metodología general para analizar los efectos adversos del cambio climático sobre los componentes ambientales objetos de protección del CIA, integrando esta variable en el análisis que deben realizar los titulares de proyectos previo a su ingreso al sistema, tanto para declaraciones como para estudios de impacto ambiental. La guía establece además la conexión entre el análisis metodológico y el reglamento del CIA. Expone Felipe Dintran, ingeniero civil de industria, diplomado en la especialidad de Ingeniería Ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesional con 18 años de experiencia en el desarrollo de evaluaciones ambientales estratégicas, estudios y declaraciones de impacto ambiental. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos aprobados en el CIA en los ámbitos mineros, energéticos e industriales. Actualmente es líder de proyectos en SGA Gestión Ambiental, empresa en la cual se desempeña desde el año 2005. Como es habitual, primero realizaremos las ponencias y luego daremos un espacio para consultas y debates. Estas se pueden realizar en forma directa, levantando la manito o, ¿verdad?, a través del chat del webinario, donde las iremos leyendo por orden de presentación. Sin más preámbulo, entonces dejo a nuestros expositores, parte Ricardo, ¿ya?, junto con agradecerle a Ricardo y Felipe por su tiempo y a todos ustedes por su participación. Muy bien, pues muy buenas tardes. Y muchas gracias, Pablo. Entiendo que ahí se está viendo bien la presentación. La verdad que hablar de una ley desde la lógica de un profesor de Derecho Ambiental puede ser algo increíblemente fome y aburrido, ¿ya? Y la verdad que un poquito lo que queremos es tratar de cautivar a la audiencia para que de alguna manera logremos captar qué estuvo detrás de toda la discusión de la ley marco de cambio climático, la historia de dicha discusión y cómo de alguna manera esta ley trató de plasmar en forma quizás no tan evidente o directa cuestiones que de alguna manera se están echando bastante de menos en nuestra legislación ambiental. Por eso tiene una suerte de subtítulo, como con signo de interrogación. Ley de permisos de emisión transables. Y es bien relevante, porque sin perjuicio de los temas del CIA, que de alguna manera se van a ahondar después con Felipe, es clave entender en el fondo qué es lo relevante que está en esta ley y qué cuestiones de alguna manera son más bien programáticas y que de alguna manera quizás no tienen tanto nervio o tanto músculo de esta ley. Ahora,
para entender un poquito por qué una ley de cambio climático, hay que remontarse a la discusión internacional, no los quiero alargar mucho, pero sí algunos hitos súper específicos, ¿ya? Un primer hito es la famosa Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático del año 1992, que bajo la lógica de las convenciones marcos internacionales es una suerte de paraguas de la cual empiezan a colgar una serie de protocolos o acuerdos, ¿ya? Uno de los cuales fue justamente el Protocolo de Kioto, del año 1998, y el Acuerdo de París el año 2015, ¿no es cierto?, en la COP21. El año 92 fue un año clave para el mundo de la legislación ambiental. 2 años antes de la Ley de Bases del Medio Ambiente chilena, que fue el año 1994, Chile ya estaba y anuncia justamente en la Cumbre de la Tierra, ¿no es cierto?, que después sacó la Declaración de Río, que estaba empezando la tramitación de una ley de bases del medio ambiente. Y al mismo tiempo se saca en la Cumbre de la Tierra la Declaración de Río, que incorpora un principio que es fundamental para la discusión que vamos a tener el día de hoy, que es el principio precautorio. Pero además se aprueba, ¿no es cierto?, la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, entre otros instrumentos. De dicha convención cuelga el Protocolo de Kioto de 1998, que es importante porque genera obligaciones a todos los países de reportabilidad, pero solamente de reducción a los países desarrollados. Quizás ya no nos olvidamos de esto, pero hubo un momento en que solamente tenían obligación de reducir sus gases de efecto invernadero los países desarrollados. Y a la luz justamente de dichas obligaciones, existían estos instrumentos económicos, ¿se acuerdan, no es cierto?, la implementación conjunta, en que se permitía, ¿no es cierto?, generar proyectos en países que no tenían obligaciones para que fueran aprovechados por los países que sí tenían obligaciones. Y esta lógica cambió con el Acuerdo de París, en que ya el acuerdo no incorporó obligaciones de reducciones, sino que generó una obligación a todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, de enviar sus famosas contribuciones nacionales determinadas. O sea, cada país, de acuerdo a su discusión interna, genera en fondo una propuesta de reducción a la Secretaría del Tratado. Y claro, y de alguna manera nuestra ley marco de cambio climático es una consecuencia directa del Acuerdo de París. Ahora, ¿por qué mencionar el principio precautorio? Este principio se instala en la discusión el año 92, justamente en la Cumbre de la Tierra. Es uno de los famosos principios que está en la Declaración de Río, cuando justamente había una discusión muy fuerte respecto a qué tan cierto era el tema del cambio climático y su origen humano. Y justamente surge este principio para, de alguna manera, establecer, sabe que frente a incertidumbres no se pueden posponer acciones cuando hay situaciones de graves o irreversibles ambientales, pero a través de mecanismos costo efectivos. Y esa es una palabra clave, porque vincula indirectamente los instrumentos económicos a lo que es justamente la discusión de cambio climático. Ahora, ¿qué ocurrió en Chile mientras tanto? La verdad que empezó a pasar una situación bien interesante y previo a que se empezara a discutir la ley de cambio climático. La verdad que la ley de cambio climático era una propuesta programática del programa de gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Pero evidentemente Chile venía generando una estrategia que se vio plasmada, por ejemplo, en la política energética, muy importante en cuanto a una transición energética. De alguna manera es una suerte de contexto fáctico de lo que fue después la ley de cambio climático. ¿En qué sentido? En el sentido de una serie de mecanismos, de gestiones, de contribuciones nacionales determinadas que envió Chile a la Secretaría del Tratado, de también, en el fondo, estrategias que se generaron respecto al cambio climático, que de alguna manera fueron más bien hechos, gestiones políticas, pero no fueron leyes. Y que luego lo que hizo más bien la ley marco de cambio climático fue recoger cuestiones que de alguna manera ya estaban siendo relativamente obligatorias para el país a través de propuestas políticas y propuestas de gestión. Y una de las cuestiones clave que se empezó a generar, especialmente al inicio del gobierno del presidente Piñera, fueron básicamente las grandes políticas que se generaron respecto al Ministerio de Energía. Y cuando uno habla de cambio climático,
obviamente la mención esencial es a energía. Este es un clásico cuadro, ¿no es cierto?, que muestra lo que significa la energía en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, con el 78%, y dentro de ese 78% de la energía, la generación de electricidad con un 41%, y lo que significa el carbón, con un 80% de ese 41%. ¿Por qué esto es relevante? Porque una de las primeras medidas que se generaron fue justamente la propuesta del retiro de las centrales de carbón. Entonces, cuando uno empieza a pensar, claro, ok, tenemos un retiro de la centralidad de carbón, tenemos que enviar una contribución nacional determinada, bueno, ¿por qué no aprovechamos lo que significa ese retiro de centrales de carbón para efecto un poquito de apurar, ¿no es cierto?, y de eventualmente empezar a mirar lo que puede ser una carbono neutralidad para Chile. Y en ese sentido, lo que empezó a hacer la División de Medio Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Energía fue justamente entender cómo uno podía empezar a sumar, ¿no es cierto?, distintos tipos de reducciones de gases de efecto invernadero, que está un poco lo que está en estas líneas de arriba, ¿no es cierto?, con la trayectoria de emisiones del país, con lo que también significa las absorciones de gases de efecto invernadero, que es esta parte que está de color verde. Y claro, un poquito la locomotora que empezó a tirar este tren, ¿no es cierto?, fue el retiro de centralidad de carbón, que es un poco lo que está en esta parte roja. Que si uno le suma, ¿no es cierto?, a la estrategia de electromovilidad, si le suma a la ley de eficiencia energética, claro, tú vas sumando reducciones de gases de efecto invernadero que nos van desviando de nuestro trazado y que de alguna manera un poco empiezan a vislumbrar, sabe que con un quizás esfuerzo adicional podemos llegar, ¿no es cierto?, a la carbono neutralidad para el 2050, que es el gran objetivo justamente del Acuerdo de París. Entonces, de alguna manera, Chile empezó a hacer mucha gestión en temas de cambio climático y en paralelo, y un poquito atrasado, empezó a llegar la discusión de la ley de cambio climático. Si ustedes recuerdan, en la propuesta que fue sometida a consulta pública, original de la propuesta de ley de cambio climático, no estaba contemplado la meta de carbono neutralidad. Eso se incorpora una vez que el país anuncia, ¿no es cierto?, que están dadas las condiciones justamente económicas y de costo, y de análisis de costo, para poder justamente comprometerse a lo que significa la carbono neutralidad para el 2050. Ahora, el título de esta presentación, ¿no es cierto?, era, claro, ok, ley marco de cambio climático, bla, 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 y entre interrogación, ley de permiso de emisión transable. Y aquí una especie como de pequeño paréntesis. Yo acá, bueno, hay mucha gente que se dedica a los temas de gestión ambiental, pero hagamos un poquito de historia de lo que ha sido nuestra legislación ambiental en términos de instrumentos económicos. En que durante el gobierno del expresidente Lagos se presentó un proyecto de ley que se llamó permisos de bonos de descontaminación. No sé si ustedes lo recordarán, que de alguna manera nunca hubo ningún tipo de consenso político para sacar adelante ese proyecto de ley. Y luego, al final del gobierno del presidente Piñera, hubo algunos anuncios y se generó un borrador de una ley que se llamó de límites máximos de emisión. Medio eufemístico, pero justamente apuntaba a crear un mercado de cap and trade, no solamente para cambio climático, sino que también para otros gases de efecto más local. Además, por otro lado, tenemos que la ley 20.417, que fue la que modificó la ley 18.300 del año 2010, también incorporó temas de cambio climático en la ley 18.300. Quizás muchos no lo recuerdan, pero incorporó una definición de cambio climático y algunas otras menciones, específicamente una atribución que se le da al nuevo Ministerio de Medio Ambiente, literal H, en relación a políticas relacionadas con el cambio climático. Entonces, claro, ahí una primera discusión dice, y de un punto de vista más jurídico, es, bueno, ¿era necesaria una ley autónoma de cambio climático o de alguna manera era más importante modificar la ley 19.300 e incorporando dentro de dicha ley menciones a los temas de cambio climático, generando normas de emisión en temas de gases de efecto invernadero, quizás modificando la definición de contaminante y que nuestro sistema ambiental completo incorpore como una variable muy transversal y horizontal la temática de cambio climático. Y la verdad que no era tan difícil hacerlo. Si uno hubiera agregado a la definición de contaminante los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, también un poquito mejorado la definición de norma
y entendido quizá a través de la lógica de los planes de descontaminación, entendiendo que ya estábamos saturados porque hay una meta de Chile que tiene que cumplir de acuerdo a la Secretaría del Tratado. Bueno, obviamente nosotros podíamos, en la lógica de los planes de descontaminación, ¿no es cierto?, incorporando como contaminante a los gases de efecto invernadero, poder implementar mecanismos de reducción de emisiones y hacerlos vinculantes, cuestión que justamente el país se compromete por el Acuerdo de París y que antes no se había comprometido a través del protocolo de Kioto. Entonces, también la segunda discusión es, ok, si hacemos una ley distinta, autónoma, bueno, ¿qué incorporamos en esa ley autónoma? La verdad que desde un punto de vista jurídico y técnico tenía mucho más sentido modificar la ley 19.300, que generar un nuevo cuerpo normativo, que además se llama ley marco, que genera un problema con la ley de base del medio ambiente, que tiene una serie de problemáticas jurídicas de coherencia que ya las vamos a explicar. Y lo segundo es que además lo que empieza a ocurrir es que de alguna manera cuando uno empieza a generar leyes sin derogar, nuevas leyes, perdón, sin derogar leyes anteriores, especialmente una ley de base del medio ambiente, que ya tiene su cuerpo de definiciones, se generan rápidamente problemas de inconsistencia. Pensemos, por ejemplo, la ley de la REP, la ley del SBAP, entre otras, y la ley de marco de cambio climático, cada una con sus principios y definiciones, que se supone que aplican a lo sectorial, ¿no es cierto?, a lo específico, pero que tienen, obviamente, también efectos respecto a lo general. Pensemos que algo tan absurdo que quedó en esta ley es que se agrega una segunda definición de cambio climático, además de la definición de cambio climático que ya estaba en la ley 19.300, y sin derogar la primera definición de la ley 19.300 sobre cambio climático. Y otro tema que es muy relevante es de alguna manera la gran discusión, ¿no es cierto?, de cuáles son los mecanismos, los instrumentos que se requiere una ley de este tipo. Claro, porque uno puede tener una ley, bla, bla, ¿no es cierto?, grandes principios, definiciones, educación y un montón de cosas que son muy importantes, pero que no son del músculo de la gestión ambiental. Cuando hablamos del músculo de la gestión ambiental, estamos hablando del CIA, estamos hablando de normas de emisión. Entonces, ¿qué instrumentos debería tener una ley marco de cambio climático? Instrumentos blandos versus los duros. Y si uno va, por ejemplo, a lo que fue la propuesta que se sometió a consulta pública de la ley de cambio climático, la verdad que no habían instrumentos duros, no habían normas de emisiones y tampoco había un mercado de emisiones transables. Y la verdad que esto solamente se genera muy al final, y se genera especialmente por una suerte de intervención, ¿no es cierto?, de ministerios sectoriales, especialmente el Ministerio de Energía, también con lo que fue el segundo piso de la moneda, ¿no es cierto?, para incorporar en este proyecto de ley algunas cuestiones que se quieran un poquito más duras, ¿no es cierto?, y que sean más entendibles en la lógica de lo que significa el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también un poco, uno deberá también pensar, ¿no es cierto?, bueno, ¿para qué son las leyes, no es cierto? ¿Y qué son las leyes? ¿Por qué en las leyes hay que meter de todo? ¿Cuál es el sentido de meter una norma legal? El sentido de meter una norma legal es justamente, tiene que ver con cumplir con el precepto constitucional. Y el precepto constitucional lo que te dice es que si tú quieres afectar una actividad económica, tú tienes que hacerlo por ley. Entonces, cuando uno piensa en instrumentos de gestión ambiental, lo que está haciendo está afectando una actividad económica. Entonces, justamente el instrumento de gestión ambiental, en la lógica de la internalización de las externalidades ambientales, lo que requiere que sea regulado por ley. Y obviamente acá se produce, ¿no es cierto?, una gran discusión clásica y tradicional en el ámbito del derecho ambiental entre los instrumentos económicos versus los instrumentos de comando y control. Y ahí, claro, hay un problema bastante antiguo en la antigua CONAMA y también en el Ministerio del Medio Ambiente, de que hay cierto nivel de desconfianza respecto a los instrumentos económicos. Entonces, la lógica es más bien instrumentos de comando y control. Cuando la verdad, ¿no es cierto?, que los instrumentos de comando y control con los instrumentos económicos tienen que complementarse, ¿no es cierto?, y tienen distintas fases en cuanto a su implementación. La lógica de la ley marco de cambio climático, más que establecer metas, era establecer los famosos carbon budgets, que tiene que ver con presupuestos sectoriales. O sea, ok, yo para cumplir tal meta necesito, de alguna manera, entender por cada actividad económica sectorial, ¿no es cierto?,
cuántas emisiones de gases de efecto invernadero habrá que reducir, ¿no es cierto?, para poder cumplir con la señalada meta. Entonces, claro, la pregunta era, y como análisis jurídico, ¿por qué una nueva ley y no modificar la ley 19.300? Y esto ha generado, como les mencionaba, ¿no es cierto?, un proceso que hemos denominado de descodificación de la ley 19.300, que poco a poco se ha ido erosionando, degradando por nuevas leyes especiales que empiezan a generar, como les decía, definiciones, principios, desde un punto de vista sectorial, pero que afecta a lo que es una ley de bases generales. Ya tenemos 3 leyes muy claras al respecto. La ley de la REP, de la responsabilidad extendida del productor, la ley de servicio de biodiversidad y las protegidas, y esta, ¿no es cierto?, la ley de cambio climático. Y esta especie como de esquizofrenia que uno tiene entre esta discusión entre, por un lado, una mala discusión o mal entendimiento, por un lado, instrumentos económicos versus instrumentos de comando y control, se ve muy claramente, por ejemplo, si uno analiza los principios que están señalados en la ley marco de cambio climático. Por un lado, y recordemos lo que al principio dijimos respecto al principio precautorio, que es como el origen de toda la discusión. Se habla del principio científico, principio de costo-efectividad, principio precautorio y principio de flexibilidad, versus principio de justicia climática, que es como complejo de articular si no es a nivel internacional. Principio de no regresión, principio de progresividad y principio de urgencia climática. Cuando uno dice, bueno, urgencia climática ya, pero eso significa no tener en cuenta, por ejemplo, el principio científico. O sea, hay que actuar, da lo mismo la evidencia científica. El principio de no regresión a un instrumento que es más flexible, ¿se entenderá como algo contrario al principio de no regresión? Entonces, claro, eso ha generado, ¿no es cierto?, una discusión que es como uno podría decir las bambalinas de muchos proyectos de ley en temas ambientales, en que se enfrentan, por así decirlo, dos almas, el alma de los instrumentos económicos versus el alma de los instrumentos de comando y control. Y además, la ley tiene una serie de problemáticas desde un punto de vista jurídico. Lo que les mencionaba respecto a las definiciones, una nueva ley, una nueva definición de cambio climático, además de la ya existente en la ley 19.300. Fíjense que se le dan atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente en temas de cambio climático, en la nueva ley, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente en la ley 19.300. Bueno, ¿por qué no modificar las atribuciones del Ministerio en la ley 19.300, ¿no es cierto?, incorporando, además del literal H, otros literales que tengan que ver con los temas de cambio climático? No, se prefirió un cuerpo normativo autónomo, en que obviamente la idea que había atrás, ¿no es cierto?, era más bien política, más que técnica. Todos los temas de institucionalidad, ustedes ven la ley, la cantidad de planes, consejos, instituciones, es increíble. O sea, es una especie como de gran industria del cambio climático, que yo creo, la verdad, que le hace un flaco favor a la discusión del cambio climático, cuando uno genera una gran cantidad de usuarios, por así decirlo, ¿no es cierto?, de lo que son los temas de cambio climático, lo que obviamente despierta muchas veces una crítica, que muchas veces puede ser muy legítima. ¿Por qué repeticiones? Los planes de cuenca. ¿Por qué incorporaron la ley marco de cambio climático si ya estaba, ¿no es cierto?, en la reforma al código de agua? Hay remisiones a artículos de la ley 19.300, en que se artículo de la ley 19.300 a propósito de un nuevo artículo que se incorpora con la ley marco del cambio climático. Se genera un comité científico, pero la verdad que ¿por qué es solamente un comité científico para los temas de cambio climático? Y no se requiere un comité científico para el resto de los temas ambientales. Por ejemplo, se incluye un nuevo mecanismo de certificación, pero ya existía un mecanismo de certificación en el artículo 48 ter de la ley 19.300, que se incorporó dentro de los cuerpos legales que modificaron o que incorporaron la ley de la REP. Entonces, la verdad que hay bastantes deficiencias jurídicas en lo que es esta ley de marco de cambio climático. Ahora, si nosotros miramos entonces, por eso no los quiero latear, porque muchas veces cuando uno dice presentación sobre una ley, ya va a empezar el fondo de definición tanto, principio tanto, y al final se transforma en una verdadera lata, ¿ya? Pero solamente 2 láminas para ver una suerte como de mapa conceptual de lo que es la ley marco de cambio climático, en que uno podría denominar una suerte de árbol de Pascua.
O sea, todo el que quiso incluir algo en temas de cambio climático, había que meterlo en la ley, ¿no es cierto? En temas de institucionalidad, fíjense, a nivel sectorial, a nivel nacional, Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático, ¿por qué no más bien modificar el artículo del Consejo de Ministros de la Ley 1300? Un comité científico asesor para el cambio climático, un Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, órganos regionales, organismos colaboradores, etcétera, etcétera. Piense usted que el Consejo Consultivo del Ministerio del Medio Ambiente ya incluye científicos. ¿Por qué no haber llevado estos temas a ese Consejo Consultivo? Y luego se habla, ¿no es cierto?, una serie de instrumentos de gestión climática. Ahora, más bien uno está acostumbrado, ¿no es cierto?, que los instrumentos de gestión ambiental apuntan a la internalización de externalidades. Eso uno podría pensar que una norma de calidad ambiental no sería un instrumento de gestión ambiental, sino que una suerte como de explicitación de una política ambiental en cuanto a cierto nivel de riesgo. Entonces, claro, se mete como instrumento una meta, que es la famosa carbono neutralidad para el 2050. Lo que ya estaba, y Chile ya lo había hecho, la contribución nacional determinada, también se recoge y se incorpora en la ley. La estrategia climática de largo plazo, que Chile también ya la había anunciado en la COP de Glasgow, ¿no es cierto?, también se incorpora en la ley, ¿no es cierto?, y esta serie de planes, ¿no es cierto?, sectoriales de mitigación, adaptación, etcétera, etcétera. Y además se establece un poquito un capítulo sobre financiamiento para enfrentar el cambio climático. Un verdadero, la verdad, árbol de Pascua. Ahora, ¿qué fue lo relevante, la verdad, desde el punto de vista de la ley? La verdad que si uno dijera, y la verdad que fue muy relevante, básicamente dos artículos, que son los artículos 14 y el artículo 15. ¿Y por qué solamente dos artículos? Que está en esta parte que hablamos de los instrumentos regulatorios. Porque, claro, el proyecto original no tenía normas de emisión, luego se le agregan normas de emisión, pero luego de una discusión interna dentro del gobierno, en que participaron activamente tanto Susana Jiménez, que ya había sido ministra de Energía, pero estaba trabajando en el segundo piso, como Cristóbal de la Maza, se logró vincular las normas de emisión en gases de efecto invernadero con los certificados de reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, generar una suerte de cap and trade, ¿no es cierto?, que hasta el momento Chile, lamentablemente, no había podido hacer. Fíjense que el artículo 48 de la ley 19.300 del año 1994 dice lo siguiente: una ley establecerá la naturaleza y las formas de asignación, división, transferencia, duración y demás características de los permisos de emisión transables. Ley que nunca se generó, pese a un par de esfuerzos que hubo durante Piñera 1, ¿no es cierto?, y antes durante el gobierno de Ricardo Lagos. Entonces, la clave para entender bien qué significa esta ley en cuanto a efectos regulatorios importantes son los artículos 14 y 15. Y aquí queremos hacer una especie como de doble clic, zoom, ¿no es cierto?, a estos artículos 14 y 15. Claro, si hubiéramos dictado, por ejemplo, una ley de permiso de emisión transable, en la lógica chilena habría sido una ley de por lo menos 50 artículos. Y aquí se condensaron en dos artículos todas las lógicas propias de un mercado de emisiones. Cosa que quizá, y si no hubiera sido por esta ventana política, por así decirlo, nunca se habría podido gestionar. Pensemos que si no hubiera estado estas disposiciones, al final el instrumento más importante para los gases de efecto invernadero no estaba en la ley marco de cambio climático, sino que estaba en la ley de impuestos verdes y los mecanismos de compensación de la ley de impuestos verdes. Pero claro, se genera esto que modifica lo que era la propuesta de la ley de cambio climático y se establece este mercado, ¿no es cierto?, que básicamente es un mercado por benchmark, en el sentido de que más que haber una asignación de derechos, lo que hay es una norma de emisión que se establece en forma bastante amplia, se los voy a leer. Dice, normas que establecerán, esto está en el artículo 14 de la ley marco, normas que establecerán la cantidad máxima de un gas de efecto invernadero y o un forzante climático. Fíjense, incluye no solamente los gases de efecto invernadero, sino que también incluye los forzantes climáticos como el carbono negro, que podrá emitir un establecimiento, fuente, emisora o agrupaciones de esta, o sea, bastante más amplio que pensar, por ejemplo, en una norma de emisión de termoeléctrica.
en función de un estándar de emisiones de referencia por tecnología, sector y o actividad. Esto es muy importante, con el objeto de cumplir los objetivos de la estrategia climática de largo plazo y la contribución determinada a nivel nacional. O sea, se establece un valor normativo a la estrategia climática y a la contribución nacional determinada en función de esta norma de emisión. Y lo interesante es que para establecimiento de esta norma de emisión se establece un estándar de sustentabilidad muy alto, que es muy importante. Dice, el estándar de emisiones de referencia por tecnología, sector y o actividad que se definirá considerando las mejores técnicas disponibles y aplicando criterios de costo-efectividad, equidad, responsabilidad e impactos económicos, sociales y ambientales. Y luego esto se engancha con el artículo 15, que permite, ¿no es cierto?, estos famosos certificados de reducción o absorción, ¿no es cierto?, de emisiones de gases de efecto invernadero. En dos lógicas. En la lógica de un proyecto que desarrolla un tercero, ¿no es cierto?, que es la primera parte, ¿ya? Y que aquí, claro, hay requisitos bastante altos, ¿no es cierto?, como son que sean reducciones adicionales, medibles, verificables, permanentes, que tengan beneficios ambientales y sociales y que cumplan con la NDC. Pero también, si yo tengo, por mi tecnología, ¿no es cierto?, un espacio ambiental que de alguna manera no me significa el incumplimiento normativo, ¿no es cierto?, en forma muy simple, puedo certificar como reducción de emisiones dicho espacio sin mediar mayor requisito que su inscripción. Entonces, fíjese que casi como por obra de magia, y en la ley marco de cambio climático, y entendiendo también que aquí están incluidos los forzantes climáticos, lo que no se pudo hacer durante mucho tiempo, y que estaba en el artículo 48 de la ley 10.300, finalmente se logró a través de dos pequeños artículos de la ley marco de cambio climático. Algunas conclusiones ya para terminar, y también enganchar con los temas del CIA. Una gran crítica es un poco el tema del sesgo climático. ¿Ya? La gestión ambiental es una sola, y la gestión ambiental incluye los temas de cambio climático. Esto como de ir separando lo que es cambio climático de lo que no es cambio climático, yo creo que genera mucha burocracia, muchos problemas, y yo creo que no es lo más razonable desde el punto de vista ambiental. Entonces, cuando uno ve la cantidad de usuarios que va a generar, la cantidad de planes, la cantidad de institucionalidad que hay detrás de esta ley, la verdad que como que uno dice, lo importante al final es reducir y cuáles son las metas, ¿no es cierto? Más que quizás generar toda esta burocracia. Y esto venía por una transición energética que venía funcionando de facto. La famosa meta de la carbono neutralidad vino antes que la ley de cambio climático. Es discutible también que se quiere incorporar a nivel legal, básicamente con qué objetivo. Y una lógica, de alguna manera, que también es compleja, porque al final pasa a ser más bien una disposición meramente programática. Por suerte, la ley incorporó instrumentos duros como normas de emisión o instrumentos económicos, verdaderos instrumentos de gestión ambiental que no estaban existentes a nivel de la propuesta. Y la mención al sistema de evaluación de impacto ambiental, la verdad, al fondo, que claro, es importante porque permite un poquito concentrar la labor del SEA respecto a los temas de cambio climático. Pero no había verdaderamente una necesidad, porque lo que es la evaluación ambiental propiamente tal, ya debía, y ya la estaba empezando a considerar, ¿no es cierto?, especialmente después de la famosa sentencia de Cerro Colorado. Entonces, fíjense que a nivel del CIA, el tema clave va a ser, si hay normas de emisión, cuál va a ser el cumplimiento normativo de un proyecto en evaluación, ¿no es cierto?, de las normas de emisión de gases de efecto invernadero. Luego, ¿cómo incorporamos los temas de cambio climático en lo que son los planes de contingencia y emergencia? ¿Por qué? Porque la lógica del cambio climático, al final, algo que era excepcional, se transforma en algo que al final, ¿no es cierto?, deja de ser excepcional, sino que es más bien de todos los días. Entonces, eso deja de ser una contingencia y emergencia y es más bien una cuestión que es propia de la evaluación ambiental. Esa es una gran discusión. Y al final, el gran trabajo que hay que hacer, y que después un poquito va a explicar Felipe, ¿no es cierto?, es aplicar el artículo 11, ¿no es cierto?, y a riesgo por componente en virtud, ¿no es cierto?, de las condiciones del cambio climático. Como que muchas veces pensar en cambio climático como una variable, como un componente, y no entender una lógica un poquito más transversal ambiental, yo creo que al final no creo que sea tan bueno. Y desde el punto de vista de la adaptación, ¿no es cierto?, en términos de mejores técnicas disponibles, tecnología en el fondo que puedan ser incorporadas especialmente en la evaluación ambiental.
Lo que está pendiente, y desde el punto de vista del CIA, ¿no es cierto?, es que, sin perjuicio del instructivo que mencionaba Pablo al principio, bueno, ya hay una propuesta de modificación del reglamento del CIA que fue aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y que incorpora básicamente dos temas, Escazú y cambio climático. ¿Ya? Ahora, no se ha podido ver, ¿no es cierto?, esa propuesta, la redacción de esa propuesta final, la que aprobó el Consejo de Ministros. Nosotros la hemos buscado bastante y no la hemos podido encontrar. Está la que se sometió a consulta pública. Quizás habría que aplicar Escazú, ¿no es cierto?, para efectos de dicha propuesta. Y lo que sí también hay una serie de reglamentos, más bien procedimentales, que está elaborando el Ministerio. Pero lo que se echa mucho de menos son los reglamentos para la parte más sustantiva, que tiene que ver con los artículos 14 y 15, en términos de las normas de emisión, los certificados y los auditores, que hasta donde lo que yo sé, ¿no es cierto?, y me he averiguado, la verdad que no se ha hecho prácticamente nada. Y también, ojo, que está pendiente una mención reglamentaria al artículo 48 ter de la ley 1800, que justamente habla de un gran instrumento de gestión ambiental económico, como es la certificación, y que obviamente es clave para temas de cambio climático. Y con eso, estimado Pablo, estamos terminando la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu interesante e ilustrativa presentación. Continuando con nuestro programa, damos entonces la palabra a Felipe Dintran. Felipe, la audiencia es tuya. Bueno, gracias Pablo y Ricardo por la presentación. Yo creo que yo por lo menos aprendí bastante. En lo que me toca a mí en esta ponencia es hablarles sobre el análisis de la guía metodológica para la consideración del cambio climático en el CIA. Bueno, esta es una de las tantas guías que ha logrado sacar el CEA en este último año. La verdad es que ha sido bien prolífico en sacar bastantes guías, nos tiene a todos los consultores, a mí incluido, estudiando harto para poder incorporar todo esto en los proyectos, en las declaraciones y estudios de impacto ambiental. Pero yo creo que esta guía es especial y porque es la impronta un poco que quiere dejar el CEA y se nota. Es una guía que es bastante compleja y como decía un poco Ricardo, lo que busca es incorporar totalmente el cambio climático en las declaraciones y los estudios de impacto ambiental. Un poco para que sepamos el marco de esta presentación, primero les voy a dar el contexto de cómo surge esta guía. Después continuaré con el marco conceptual de la guía. Posteriormente, la metodología que propone para incorporar el cambio climático en los EIA y las DIA. Y finalmente, unas conclusiones. Como contexto, ya lo vimos un poco en la presentación anterior. El 13 de junio del 2022 se publica la ley 21.455, que es la ley marco de cambio climático, que esta establece un marco jurídico para hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, con la finalidad de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050. Y esta guía determina, entre muchas cosas, instrumentos de gestión, institucionalidad para el cambio climático, y dentro de todas estas cosas hay una que es la que da origen a la guía, que mandata la consideración de la variable del cambio climático en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del CEA. Y en base a esto es que el CEA se pone a trabajar en elaborar una guía cuyo objetivo es, cuyo objetivo es entregar una metodología general para analizar los efectos adversos del cambio climático sobre los componentes ambientales que son objeto de protección del CIA, y con ello integrar esta variable en el análisis de los impactos ambientales y los riesgos previo al ingreso del CIA. Y aquí la primera aclaración que muchos titulares me consultan, que esta no es una guía que tenga como objetivo establecer alguna acción de mitigación climática que pueda
que pueda ejecutar el proyecto, en ningún caso. Es una guía que solamente busca incorporar el cambio climático para que sean correctamente evaluados los impactos. ¿Ah? Ese es el primer alcance que me gustaría que subrayar. Bueno, posteriormente tenemos bajo este mismo mandato que da la ley 21.455, es que se está trabajando en una modificación del reglamento del CEIAR. Ahí Ricardo lo mencionó al final en su presentación. Efectivamente, este reglamento ya en abril terminó su periodo de consulta, así que en cualquier minuto lo vamos a tener ya vigente, y este nuevo reglamento efectivamente debiese considerar la variable del cambio climático, ¿no? Para poder formalmente incorporarlo en los proyectos, ¿ya? Sin embargo, no es que estemos sin ningún marco legal para la implementación de la guía. Como ustedes saben, nuestro marco legal es la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente, la Ley 19.300, y su reglamento, el decreto 40, reglamento del CIA, y donde pude identificar al menos dos artículos sobre los cuales se basa la implementación de esta guía. Primero, el artículo 18, letra E, que dice relación con los contenidos mínimos que debe tener un estudio de impacto ambiental, en particular las líneas de base, donde se indica que las líneas de base deberán considerar los atributos relevantes de las mismas, su situación actual, y si es procedente su posible evolución, sin considerar la ejecución o modificación del proyecto de actividad. Y es en esta posible evolución donde debemos incorporar el cambio climático, ¿no? Para poder proyectar cómo va a ser esta línea base una vez que los proyectos se encuentren construidos, operando y generando impacto, ¿ya? Y es el segundo artículo donde también se puede reflejar como una base para poder implementar la guía, es la letra F del mismo artículo en realidad, que indica que cuando corresponda, la predicción y evaluación de los impactos ambientales se efectuará considerando el estado de los elementos del medio ambiente y la ejecución del proyecto o actividad en su condición más desfavorable, ¿ya? Y aquí, con esta indicación de hacer la evaluación en la condición más desfavorable, es donde entra a jugar el cambio climático, ¿no? Muchas veces la condición más desfavorable para la ejecución de un proyecto se da precisamente en condiciones donde se refleja el cambio climático. Entonces, tenemos un marco legal para aplicar la guía, si lo tenemos. Estamos esperando de todas formas que el reglamento nos precise o ahonde en este asunto, ¿ya? Otra cosa que es importante considerar, que el mismo artículo 81 y la ley 19.300, de la ley 19.300 y un ordinario que hay del CEA, el 151.276, indica que los procesos de evaluación ambiental que se realizan en el CIA deben considerar las guías, deben observarlas, o sea, deben tenerlas en consideración, ¿ya? Es por esto que a partir de enero, donde se publica momento en que se publica la guía, es que se empieza a exigir su implementación en todos los proyectos que se someten al CIA. Hicimos con el equipo un barrido de cómo fue la incorporación de la guía, cómo estuvieron la incorporación, el ingreso de los proyectos al CIA, y nos dimos cuenta que el CEA, primero, el CEA efectivamente lo comenzó a exigir desde el momento 1 de la publicación, ¿ya? Y también vemos distintos criterios que tomaron los distintos CEA, ¿ya? Yo creo que eso fue un problema que tuvo el CEA cuando se publicó la guía, y aquí en realidad puse algunos de los ejemplos de los proyectos que ingresaron al CIA, y muchos de ellos fueron incluso no admitidos a trámite, ¿ah? Por no considerar la guía de cambio climático, y algunos otros, si bien fueron admitidos a trámite, fueron consultados, se hicieron observaciones para que sean respuestas en una eventual adenda, ¿ya? Pero no hubo un criterio común, ¿ya? Y bueno, leí hoy día, me llegó un instructivo respecto a este mismo tema, de la aplicación de las guías
en general, no solo de las guías del cambio climático, desde cuándo tiene su vigencia, cuándo comienzan a aplicar. Es una guía es una instructivo que salió creo que hace un par de días, es muy reciente, y un poco para aunar los criterios que no vimos cuando se implementa esta guía, cuando se publica esta guía, ¿no? Y este instructivo es claro en indicar que no es causal de inadmisibilidad el no considerar una guía en las declaraciones y los estudios de impacto ambiental, pero sí puede serlo una causal de rechazo, o sí puede serlo un término anticipado de evaluación por falta de información relevante y esencial, ¿ya? Este criterio, si bien no se tomó al inicio de la publicación de la guía, yo recuerdo también haber asistido a alguna capacitación del SEA donde se mencionó este criterio, y más adelante sí vemos que sí fue aplicado, ¿ya? Y de hecho, bueno, se puede ver también que en realidad hasta marzo tuvimos proyectos con no admisiones, y después también, no solo porque el SEA aunó este criterio de no inadmitir un proyecto por no considerar la guía, sino que también los titulares se allanaron, por así decirlo, y comenzaron a implementar la guía en todos sus proyectos, ¿ya? El marco conceptual, vamos ahora. Bueno, el marco conceptual de la guía se basa la guía en el concepto de riesgo climático, ¿ya? Y tiene una definición bien particular, porque indica que el riesgo climático son aquellas consecuencias potencialmente adversas del cambio climático para sistemas humanos y ecológicos. Y aquí es donde empezamos a tener algunas dificultades en la implementación de la guía. Lo mencionaba Ricardo en su presentación anterior. Tenemos algunas diferencias en cómo se definen ciertos conceptos en esta guía, a cómo tradicionalmente los definíamos en el CIA, como están en los reglamentos y en las otras guías, ¿no? Y este es uno de ellos. Por ejemplo, la guía menciona un riesgo climático como la pérdida de fauna por aumento de las precipitaciones, disminución de las precipitaciones, lo cual para nosotros tiene más cara de un impacto, ¿ah? Nosotros que vivimos en el mundo del CIA, digo. También lo mezcla, por ejemplo, con olas de calor, que para nosotros sí una ola de calor pertenece al mundo de los riesgos. Entonces, la primera dificultad que nos vemos al analizar esta guía es el concepto de riesgo climático, que difiere a lo que tradicionalmente nosotros utilizamos. Y la guía indica que para estimar el riesgo climático en realidad se deben considerar tres factores: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Y también tiene su propia definición de amenaza, indicando que es la probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio. Y para ello considera un escenario futuro que llega a un máximo del año 2065, y pone a disposición de los titulares una plataforma que se llama ArcClim, donde tiene un explorador de amenazas que uno puede ir explorando y viendo las amenazas de distintas partes de Chile. Está todo Chile metido en ese explorador. Más adelante voy a hablar de eso. Tenemos por un lado la amenaza, que es definitivamente el cambio en el clima. Tenemos por otro lado la exposición, que es la presencia de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados, ¿ah? Por ejemplo, podríamos tener un humedal en una zona que tiene una amenaza por bajas precipitaciones, por ejemplo, y ahí se puede entender perfectamente que deben estar copulativamente ambas cosas para que exista riesgo climático. O sea, si no está el humedal, no está el riesgo climático como se define acá en la guía. Si no está la amenaza, tampoco tenemos el riesgo climático. Y hay un tercer factor que es la vulnerabilidad, que es la sensibilidad que tiene el elemento del medio ambiente, y la resiliencia también, ¿ya? Poniendo el mismo caso del humedal, un humedal uno expuesto a una amenaza de, por ejemplo, disminución de las precipitaciones, puede entender que tiene una alta vulnerabilidad, ¿cierto? O sea, podría bajar su nivel, incluso podría llegar a desaparecer, ¿ya? Entonces, con estos tres factores se obtiene al final un riesgo climático, ¿ya?
Este riesgo climático, como les comentaba hace un poquito rato, eh, se presentan en una plataforma denominada ArcClim. Se me olvidó mencionarles algo que es importante, ¿ah? Que las amenazas se consideran un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero y un escenario que se denomina el RCP 8.5, que es un escenario súper conservador, en el cual se tiene como supuesto que no se ejecuta ninguna medida de mitigación de las concentraciones de CO2. ¿Ya? Bueno, como les comentaba, el riesgo climático y la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad se puede obtener de esta plataforma denominada ArcClim, que está disponible para todos los titulares, donde uno puede observar la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y finalmente el riesgo. ¿Ya? Esta plataforma yo me atrevería a decir, un poco en marcha blanca, tiene varias oportunidades de mejora, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, y ha sido es una dificultad también en el momento de evaluar los proyectos, porque está en constante actualización, ¿ah? Aparecen y se generan nuevos riesgos constantemente, entonces uno tiene que estar revisando esto en todo momento para poder elaborar las declaraciones y los estudios de impacto ambiental. Otra dificultad que tenemos con esta herramienta es que no tiene un horizonte de 2065, cuando muchos proyectos, bueno, a mí me ha tocado por lo menos, tienen una vida útil más allá de eso, para cuyo caso no tenemos la herramienta disponible. También tenemos algunas dificultades más técnicas, por ejemplo, con el tema de los colores. Hay veces que es muy difícil revisar si los riesgos son altos o bajos, o las amenazas altas o bajas por la paleta de colores. Cuando uno baja los shapes también tiene algunas dificultades porque no tiene los rangos y los shapes están con números. Esas son dificultades menores, pero lo que les quiero señalar acá es que esta plataforma, si bien es de mucha utilidad, todavía tiene algunas dificultades para poder utilizar en el desarrollo de las vías y los EIA. ¿Ya? Ahora vamos con la metodología más en sí de cómo incorporar el cambio climático en las vías o EIA. Bueno, la guía señala una metodología que es de 8 pasos para un estudio de impacto ambiental y 5 pasos para una declaración de impacto ambiental, que en realidad son los pasos que uno tradicionalmente utiliza para cuando se enfrenta a un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. A lo mejor una de las dificultades que nosotros por lo menos hemos tenido al mirar esta metodología es que la metodología en realidad que uno usa es mucho más iterativa de lo linealmente que se ve acá en este flujograma, ¿ya? Pero creo que de todas formas se logra resumir los pasos que uno sigue para elaborar una guía o una guía. Tenemos un primer paso que es, voy a ir brevemente escribiéndole los pasos. Y bueno, la intención de la guía, acá es importante destacar, es que va en cada uno de estos pasos que en realidad son comunes para la elaboración de una guía o de un caso de una guía, va incorporando la variable del cambio climático. Entonces, lo que obliga a los titulares y a los consultores, por supuesto, con ello, es a pensar el tema del cambio climático en cada uno de los pasos metodológicos que uno va desarrollando para elaborar un estudio de impacto ambiental, ¿ya? Eso es lo importante. Y aquí un poco me cuelgo de lo que dice Ricardo y algunas consultas que he tenido yo de titular del proyecto sobre cómo abordar el tema del cambio climático en el documento mismo de los EIA y las vías, preguntándose que a lo mejor sería bueno tener un capítulo que hable del cambio climático del EIA y los EIA y las vías. Yo personalmente creo que puede ser un aporte, pero lo que busca la guía no es que uno condense el tema del cambio climático en un anexo, en un capítulo, sino que más bien que permee en todos los capítulos del estudio de la declaración de impacto ambiental, ¿no? Ahora entremos en detalle cada uno de los pasos. El primer paso es describir el proyecto y especializar los factores generadores de impacto. Dentro de los factores generadores de impacto tenemos 6, que
vemos en detalle en esta lámina siguiente. La localización, o sea, lo primero que cuando tenemos un proyecto, lo primero que vemos es dónde está ubicado y qué estamos afectando, digamos, y aquí la guía nos llama a no solo preguntarnos eso, sino que preguntarnos si estamos expuestos a efectos del cambio climático. ¿Ah? Para esto utilizamos la plataforma ArcClim para poder responder esta pregunta. Y por supuesto identificar los componentes ambientales del área que están amenazados y en qué medida por el cambio climático. Después el segundo factor, que es la temporalidad, y aquí el proyecto debemos considerar su vida útil. Y respecto al cambio climático debemos revisar la variación de la exposición al cambio climático de los componentes ambientales y también la frecuencia y distribución de eventos extremos. Un tercer factor es la mano de obra y suministros, pero no es un factor expuesto al cambio climático, así que lo vamos a dejar ahí. El cuarto factor es la extracción y uso de recursos naturales. Aquí, respecto al cambio climático, lo que debemos hacer es identificar si se usarán o extraerán recursos naturales susceptibles de ser afectados por el cambio climático. Luego tenemos un quinto factor que son las emisiones efluentes y residuos, y aquí particular atención se refiere a los efluentes, ya que debemos identificar si por ejemplo, las descargas puedan tener efectos sinérgicos con el cambio climático. Con respecto a las emisiones, no se trata del mismo modo. Aquí solamente se recomienda una cuantificación de las emisiones directas de gases de efecto invernadero, pero no se incorpora nada metodológico que permita, por ejemplo, ver cuánto aporta de gases de efecto invernadero respecto a lo existente, ni tampoco menos, como dije inicialmente, proponer alguna medida que pueda mitigarlo. Y los residuos, para considerar el cambio climático, lo que habría que hacer es considerar la localización y forma de disposición, que no implica un incremento de los riesgos por eventos meteorológicos. Y finalmente tenemos un sexto factor, que es el objetivo del proyecto, que es nada más que tener a la vista si algún producto del proyecto pueda ser afectado por el cambio climático. Pongo, por ejemplo, una central hidroeléctrica de basada que requiera agua de algún río para su operación, tiene que tener a la vista a lo mejor efectos del cambio climático sobre el caudal del río. ¿Ah? Entonces el primer paso es identificar estos factores generadores de impacto, y después pasamos al segundo paso, que es la descripción general de los objetivos de protección de sectores de impacto, que en el marco de una declaración de impacto ambiental se hace una descripción más somera de aquello, y lo que corresponde hacer para poder incorporar el cambio climático sería no solo hacer una descripción del componente en sí, sino que también describir la evolución del componente por efectos del cambio climático. Luego tenemos una descripción básica de los impactos, donde ponemos la comparación del estado sin proyecto con proyecto para poder identificar el impacto y delimitar el área de influencia. Y después una predicción y una evaluación, en realidad. Se le llama predicción de impacto y su significancia, pero en realidad esta es la evaluación de si el impacto es significativo o no, considerando los efectos, características y circunstancias que indica el artículo 11 de la ley, artículo 5.10 del reglamento. Y esas tres etapas, digamos, la 2, la 3 y la 4, finalmente se plasman en lo que es el capítulo 2 de una declaración de impacto ambiental, ¿ya? Por supuesto, si tenemos algún impacto significativo, ahí saltamos a los pasos 5, 6 y 7, que no serían parte de una declaración de impacto ambiental, ¿ya? ¿Y cuáles son los pasos 5, 6 y 7? Bueno, el paso 5 es desarrollar la línea base propiamente tal, que es lo que uno podría esperar acá en el desarrollo de la línea base, es que incorpore, como dije también en el paso 2, la evolución del componente en sí. Después pasamos a la evaluación de impactos significativos. El capítulo de evaluación de impacto se plasmaría en el capítulo de evaluación de impacto de una EIA, donde debemos incorporar las eventuales sinergias que podemos tener los impactos del proyecto con el cambio climático. Y finalmente, un séptimo paso, que es las medidas
en las medidas y planes de seguimiento, donde aquí tenemos que identificar si las medidas que se proponen consideran el efecto del cambio climático, y también debemos identificar si el plan de seguimiento se puede ver impactado por alguna variable del cambio climático, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo simple de cómo implementar esto en un estudio de impacto ambiental. Imaginemos una planta, por ejemplo, que descarga un cauce que alimenta un humedal, ¿ya? En el paso 5, donde estamos describiendo el humedal, el objeto de protección, digamos, habría que incorporar no solo las características que podemos obtener de las campañas de terreno sobre el humedal, sino que también tenemos que hacer una proyección de cómo va a estar este humedal en el futuro, digamos, y eso es una cápite que nosotros, por lo menos en SGA, lo estamos incorporando en la misma línea base, la evolución del componente. Después, siguiendo en la evaluación de impacto, vamos a tener que considerar no solo la descripción actual de la componente, sino que la evolución. Por ejemplo, si estamos el humedal se ubica en un área donde está amenazado por bajas precipitaciones, en el escenario con cambio climático, la evaluación de impacto va a ser distinta y va a tener evidentemente alguna sinergia con los efectos del cambio climático, lo cual debemos estudiar en el paso 6. Y en el paso 7, por ejemplo, si tuviéramos una medida de rescate de anfibios que están en el humedal, y por poner un ejemplo, decidimos tomar esos anfibios y llevarlos al humedal que está al lado, bueno, para incorporar el cambio climático tendríamos que revisar también que este nuevo humedal donde traslademos los anfibios, si tiene algún riesgo con el cambio climático, ¿eh? De esa forma estaríamos incorporando la variable del cambio climático en el diseño del plan de medida. Finalmente, el paso 8 es el desarrollo del plan de emergencias y contingencias, que esto sería común para los estudios y las declaraciones de impacto ambiental. Unas conclusiones, ya cerrando un poco esta presentación. Lo primero, el objetivo de la guía es entregar una metodología general para analizar los efectos adversos del cambio climático sobre las componentes ambientales que son objeto de protección del CIA, y con esto se elimina el objetivo que a lo mejor mucha gente puede pensar de que propone una metodología para incorporar medidas de mitigación al cambio climático. También permite velar por el cumplimiento normativo, como otra conclusión, aquí evitando posibles subvaloraciones de la significancia de los impactos por no considerar los efectos del cambio climático, o sea, respecto a lo que se espera de una línea base y a una evaluación de impactos tal como está hoy escrito en el reglamento. Esta guía nos permite ser aún, encuentro yo, más precisos en poder determinar la evolución de la línea base y los impactos de cada proyecto. También, bueno, tenemos que seguir en el reglamento, aún no se promulga la modificación al reglamento. El SEA en la práctica ha exigido considerar la variable del cambio climático en los proyectos que ingresan al CIA, siguiendo la metodología establecida en la guía. Otra conclusión es que la guía presenta una metodología para implementar la variable de manera transversal en todos los capítulos de la guía y los EIAs. Y entre las dificultades que hemos podido detectar en la metodología, destacamos en la utilización de conceptos nuevos y otros que en algunos casos difieren de los considerados en el CIA, y también algunas dificultades en el ARCLIM, digamos, perdón, algunas dificultades en cómo implementar esta guía, porque aquí lo que les presentamos en esta presentación es la metodología en sí, pero ya cómo se aterriza esto en cada capítulo, la guía no es explícita en indicarlo, ¿ya? Y eso está un poco a criterio del titular y los consultores que lo asesoran,
y la verdad es que hemos visto en el CIA que los estudios de impacto ambiental y las declaraciones que se han ingresado han enfrentado este tema de diversas formas, y aún la verdad es que no hay como una única forma de cómo poder abordar esta metodología, digamos, en la práctica, como se escribe en cada uno de los capítulos de la IA. ¿Ya? Y otra de las dificultades es que las herramientas dispuestas en las distintas plataformas, ArcClean, se encuentran constantemente en actualización, se los comentaba un poco en la presentación, lo que implica que no toda la información requerida se encuentra y que los sitios deben ser visitados frecuentemente. Eso a rasgos generales. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Vamos a abrir entonces el espacio para consultas y debate, ¿verdad? Me van indicando, ya sea a través del chat o levantando la manito, quien quiere hacer alguna consulta. Tenemos una de Jorge Oñate, una primera, más que consulta, reflexión y solicitud, que plantea que sería interesante que en una próxima versión se pueda explicar la aplicación de la guía con un caso práctico, que se ve muy teórico la descripción hasta el momento, y efectivamente es un tema bien teórico, digamos. Lo tendremos en consideración para algún próximo webinario. Sí, ahí Pablo un poco, yo creo que es una buena idea, pero habría que pensar en algo bastante más extendido que una ponencia de 25 minutos, de repente pensar en algo como un taller o algo más largo, porque la cantidad de aristas que tomar no son menores. Gracias, Felipe. ¿Cristian? Sí, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno, efectivamente yo me quería centrar un poco en lo último que decía Felipe respecto a la aplicación, porque finalmente la guía es súper general y hay veces que más que guiarte te enreda un poco en la forma en la cual hay que abordar estos temas en la evaluación ambiental. Y efectivamente, si uno un poco revisa cómo se ha tratado este tema, tiene desde que titulares en los cuales solamente se ha hecho una investigación somera respecto de qué es lo que dice, por ejemplo, el balance hídrico que considera el cambio climático, hasta otros titulares que han llegado a correr o bajar la información de cada uno de los GCM, han hecho escalamiento, corrección de sesgo, etcétera. Entonces hay como una gran amplitud respecto de cómo abordar los temas. Y me gustaría un poco que comentaran respecto a su experiencia, cómo creen ustedes que hay que abordar este tema, cuál es el grado de profundidad que hay que darle, y cómo ven temas relacionados o problemas que van a surgir cuando uno proyecta las líneas base hacia el futuro del cambio climático, en temas, por ejemplo, la mitigación o reparación de los sistemas. Uno va a tener que mitigar y reparar a lo que implica el cambio climático, a tener que dejarnos ahora. Creo que hay un montón de preguntas todavía que tenemos que tratar de resolver. Sí, Cristian, no sé si la última parte no te la escuché muy bien, pero yo creo que por el momento está haciendo un análisis, el tema hídrico, que entiendo que por ahí comenzó tu consulta. En realidad lo estamos viendo caso a caso, para proyectos que efectivamente tienen impacto significativo con el tema hídrico. Efectivamente nosotros los estamos implementando corriendo modelos con escenarios que incorporan el cambio climático completamente. ¿Ah? Y al respecto, mencionar que entiendo, ahí a lo mejor Ricardo puede tener más información al respecto, que el SEA está por sacar no es una guía, un instructivo, respecto a la incorporación del cambio climático para la componente hídrica. ¿Ah? Entiendo que eso está en trabajo precisamente por la duda que tú señalas. Claro, justamente, porque el otro problema que tú normalmente tienes es que cuando tú vas a ver, por ejemplo, el tema de los GCM, tú tienes mucha variedad de respuestas frente a un mismo escenario, en un mismo lugar. Los GCM te pueden dar resultados completamente distintos. En general, lo que entendemos nosotros que el CLIN toma y lo que está en el balance hídrico es un promedio de 4 GSM seleccionados.
pero hay veces que esos mismos GCM no funcionan bien en la parte de Chile en la cual tú estás haciendo el estudio de impacto ambiental y la creación de impacto ambiental. Y la autoridad en general siempre te lleva a que tú ocupes el peor escenario. Claro. Y muchas veces ese peor escenario puede llegar a ser ridículo respecto a los resultados de los otros GCM que tú estás tomando en cuenta. Entonces no sé si han tenido problemas al respecto y cómo lo han resuelto. Sí, no me he enfrentado aún a esa problemática que tienes tú. Lo que sí te puedo decir que en un proyecto en particular sí estamos proponiendo un escenario de modelaciones hídricas con cambio climático. Pero el problema que tú señalas yo por lo menos no lo he visto. Quizá, Pablo, Felipe, agregar un poco, Cristian, la primera pregunta, un poquito mencionó los temas de mitigación, que Felipe ya lo había mencionado. La verdad que, desde un punto de vista de la evaluación ambiental, la mitigación previamente tal de cambio climático no va a ser exigida, porque eso va a estar incluido en las normas de emisión de la ley de cambio climático. Y va a tener en el fondo que ver con el cumplimiento normativo del proyecto en evaluación. Y si de alguna manera ese proyecto arroja, y sin perjuicio de las compensaciones, y allá a ver cómo un poquito se va a generar esa discusión, que el proyecto, en el fondo, genera un incumplimiento, bueno, ese proyecto tiene que ser rechazado, de acuerdo a la legislación. Gracias. Gracias. Corto podrías comentar, Felipe. Disculpa, Pablo. No, estoy leyendo algunas cosas del chat. Una dice que sería bueno mencionar de dónde y cómo surge la plataforma ArcClim. Ya, ese nivel de detalle, la verdad, yo no lo manejo. A lo mejor podríamos... Sí, yo más o menos lo manejo. Es una consultoría que se encargó al DICTUC. Claro, pero cómo funciona... No, el cómo funciona es cómo la consultáis, nomás, digamos, ¿verdad? A eso lo interpreto yo, digamos. Ya. ¿Verdad? Es bastante es intuitiva, no es tan compleja. O sea, tenemos una página web, pues si googleas ArcClim, es el primer link que te va a señalar, donde tú puedes entrar, se llaman cadenas de impacto, y puedes revisar en los mapas las amenazas y los riesgos climáticos. ¿Sí? No es tan compleja. Ahora, ¿cómo se calcula todos los riesgos y eso? Claro, es un poco lo que comentaba Cristian. Yo la verdad es que no manejo el detalle de cómo se construyó esa plataforma. Una cosa, antes de dar la palabra, voy a leer un par de cosas en el chat para que no se me acumule mucho. Danira dice, ¿qué pasa en el caso de que no se presente el componente plantas? Pues pienso que se refiere a flora y vegetación en general, en una ya o una día. Entonces, ¿no hay efecto del cambio climático sobre dicho componente? No. Hay más objetos de protección que requieren ser estudiados considerando la variable del cambio climático, no solamente plantas. No, pero perdón que interrumpa, Pablo, es que yo pienso que la pregunta tiene otro sentido. La pregunta es, si tú no incluyes una componente en la evaluación porque el proyecto no la afecta, tú no tienes por qué evaluar variables de cambio climático para esa componente. Esa es la pregunta, ¿o no? Sí, así lo entiendo yo también. Bueno, sí, en ese caso, sí, efectivamente. No tendríamos exposición, tendríamos la amenaza. ¿Se acuerdan? El 3 circuitos teníamos la amenaza, pero no estaría la exposición y tiene que ser... No tiene mucho sentido que se analice. Gracias. De nada, Danira. No sé quién levantó la mano primero, Carlos, Natalia o Enrique. Me distraje un segundo, Pilar. ¿Cuál es el orden? Partamos por Natalia. Natalia. Hola. Una pregunta para Felipe y otra para Ricardo. ¿Esta plataforma es de acceso público o solo para las consultoras autorizadas? Acceso público. Acaban de poner en el chat el link, de hecho. Ah, ya, súper.
Y lo otro, esta pregunta es para Ricardo Irarrázaval, y la verdad que sale un poco del universo de las emisiones y se mete la pregunta al tema aguas, específicamente al tema de los planes estratégicos de cuenca, perdón, sí, planes estratégicos de recursos hídricos en cuenca, que tú como decías, efectivamente es como una doble regulación. Por una parte están establecidos en el Código de Aguas por la reforma que hubo ahora hace poco al Código, y además está en la Ley de Cambio Climático. Y hay un artículo de la ley que reformó el Código de Agua, que es el artículo 18 transitorio, que dice que, te lo leo, es cortito, no se asusten. Dice, los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas que se dicten en el tiempo intermedio que transcurra entre la entrada en vigencia de la presente ley y la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio Climático deberán ajustarse a las disposiciones de la ley posterior, o sea, de cambio climático, y supletoriamente a lo indicado en el Código de Aguas. Entonces, con esto me resulta bastante claro, digamos, que ahora los planes estratégicos de recursos hídricos van a pasar a regirse supletoriamente por el Código de Agua y principalmente por la Ley de Cambio Climático. Entonces, desde tu punto de vista, Ricardo, ¿qué crees que podría esto significar concretamente? Mira, o sea, lo primero es que es una muy mala técnica legislativa. ¿Ah? Un poquito, si uno de alguna manera dice, sabe que esto es lo principal y esto es lo accesorio, tú tienes que derogar aquello en el fondo que estás modificando con la ley subsiguiente. De alguna manera, uno de los grandes problemas de nuestros legisladores es que no les gusta derogar normas anteriores, sino que básicamente un poquito lo lleva a una cuestión como de interpretación y que al final te da incertidumbre, te da incerteza, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al final un poquito, de un punto de vista de un titular, de un punto de vista de usuario, bueno, que uno tiene que de alguna manera ponerse siempre como en la situación más conservadora, la verdad. Y cumplir al final todos los requisitos de uno y otro. ¿Te fijas? Entonces es súper complejo. Yo la verdad que tampoco me he metido mucho en estos planes, pero la verdad que como técnica legislativa, la verdad que es bien mala. ¿Ah? Pero la verdad que Natalia repite un poquito el patrón de la ley de cambio climático, ¿ah? En que de alguna manera un poquito hay repeticiones, hay cuestiones en el fondo que no quedan bien resueltas, superposición de atribuciones, complejiza mucho. ¿Ah? Claro, porque en el fondo, en lo principal, queda la idea de que rige en primer término la Ley de Cambio Climático, los planes estratégicos de cuenca, por sobre el Código de Agua. Claro, eso ponte tú desde un punto de vista de interpretación, de alguna manera es complejo porque siempre lo específico, interpretativamente, deberá primar por sobre lo general. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo principal y qué es lo específico desde el punto de vista Claro. del cambio climático versus código de agua? Yo creo que lo específico es código de agua, ¿te fijas? Entonces uno dice, bueno, aquí como que se está forzando, ¿te fijas? Una interpretación desde lo específico, reenviándolo de acuerdo a la norma que tú mencionaste, la transitoria, ¿no es cierto?, Claro. a la ley marco de cambio climático. Gracias. Eric. Sí, gracias, Pablo. De todas formas, entiendo que Carlos estaba primero. Si quiere tomar el puesto. No se preocupe, don Eric, haga su pregunta. Ya. Gracias. Sí, yo quiero hacer una consulta. Bueno, primero que nada, agradecer la instancia. Creo que estos temas que son nuevos, es súper valorable que profesionales, ¿cierto?, podamos discutir esta situación y un poco mostrar y hacer un acercamiento de estos temas que han generado bastante ruido, sobre todo para los que trabajamos en materia de ingresar proyectos al CIA. Primero la pregunta para don Ricardo. Bueno, sabemos que esta ley viene a incorporar una diversidad de instrumentos adicionales de gestión ambiental, de los cuales voy a destacar los planes de adaptación sectorial. Estos planes que se tienen que elaborar dependiendo del rubro económico, ¿cierto? Para el caso que me interesa a mí, el caso de minería, que vienen siendo input para luego elaborar algunos planes de desarrollo regional o mejor dicho, planes de adaptación regional al cambio climático, que son a cargo de los comités regionales, ¿cierto?, del cambio climático. Por ejemplo, tenemos el caso de la sexta región en el que ya existe un plan de adaptación regional,
emitido por la gobernación de la sexta región, ¿cierto? Pero sin tener todavía un plan sectorial de minería. Entonces, bueno, creo que esto se puede dar un poco, esta situación quizás en otras regiones, en otros sectores, y ahí a mi criterio, la ley establece que se tienen que considerar como input primero los planes sectoriales y luego desarrollar planes regionales, los que en definitiva son un input también a considerar cuando uno elabora proyectos en una determinada región. Hay que tratar de tener en cuenta cuáles son las consideraciones que se están estableciendo a nivel regional para el caso en este caso, de la industria minera. Entonces, bueno, y eso en consideración también, ¿cómo lo ve usted ahí? ¿Cómo se tendría que ordenar ese proceso, por ejemplo, de creación de instrumentos? Y anexo a esa pregunta también está el tema de los sellos, ¿cierto? También esta ley viene a hablarnos de certificados de captación de gases de efecto invernadero y también de la disminución, que viene siendo a ser como un sello vegano, ¿cierto? De la industria. Le pongo un timbre porque usted cumple, digamos, su proceso está de alguna forma aportando a disminuir el riesgo al cambio climático. Y esto me parece que en un futuro, para la situación de evaluación ambiental, viene a ser una importante consideración para el caso de la participación ciudadana, por ejemplo. Se abren nuevos grupos de espacio para la participación ciudadana asociado al cambio climático, lo que también me parece que viene a incorporar un poco más de incertidumbre al proceso. Saber ahí cómo se puede también ordenar esa situación, me interesa saberlo. Y por el lado técnico, a Felipe, también gracias por el acercamiento a la plataforma. Me ha tocado principalmente trabajar con estos ítems y sí, estoy de acuerdo contigo, aún falta mucho que hacer. La información me parece que si bien está bien fundamentada, uno puede investigar la bibliografía y la metodología y cómo se armó el sistema, no me cabe en duda de que hay todo un análisis científico detrás, pero sí creo que es bien general en relación a cuando uno va a medir un proyecto en particular ubicado en una zona a nivel comunal, por ejemplo, porque los indicadores están a nivel, digamos, de un macro territorio, no sé, Machalí, por ejemplo, todo Machalí tiene una variable única, pero sabemos que un territorio de ciertas consideraciones comunales son magnitudes distintas entre cada comuna y algunas abarcan, qué sé yo, reservas naturales o sitios importantes de protección de la biodiversidad, o incluso en la misma línea base se pueden identificar que existen elementos de protección. Sabiendo que esta guía viene a tocar de fondo una metodología para poder evaluar los impactos sobre los objetos de protección, donde claramente está esta materia. Y ahí, bueno, la pregunta es básicamente, ¿cómo ustedes consideran, para el caso, a mí en particular me interesan los glaciares? Me ha pasado que la DGA en particular, a través de esta consideración de reservas de agua, ¿cierto? Todo lo que implica el glaciar, viene un poco a consultar fuera del área de influencia del proyecto que estamos presentando, un poco sustentándose en la importancia y la relevancia que toma esto a través del cambio climático. Y ahí, bueno, está un poco complejo el saber qué elemento, digamos, de la ley les permite en una ronda de observación en un IXARA, básicamente, consultar por elementos de protección que están fuera del área de influencia declarada del proyecto, pero que por una consideración que pudiese ser principio precautorio, no lo sé, viene a consultar por elementos de objetos de protección que están fuera del área de influencia, como lo entendemos nosotros. Parto yo. Muchas Sí, gracias. Ricardo, por favor. Muchas gracias, Henry, por tu súper buenas preguntas. Mira, yo creo que uno de los grandes temas siempre del cambio climático es como lo diferente que es la mitigación versus la adaptación, ¿ya? De hecho, un poquito uno debiera pensar en lógicas de CIA, tú cómo puedes incorporar los temas de adaptación, ¿ya? Y uno de alguna manera como que podría pensar, ¿no es cierto?, quizás en no sé, lo que son las mejores técnicas disponibles, en lógicas de cambio climático o algún futuro instructivo. Ahora, el problema es que el SEA se ha metido, yo creo, en un problemita con las guías, ¿no es cierto? Porque cuando de alguna manera el SEA dice que las guías son obligatorias para el resto de los servicios, algo que en principio eran referenciales, ¿no es cierto? Y que claro, y que si tú de alguna manera tenías alguna objeción, tú podías fundamentar y hacer algo distinto a lo que decía una guía, claro, después te puede salir el fondo, el SEA, el fondo con un hilo, ¿no es cierto?, o una situación compleja como un rechazo. Entonces, es complejo, creo yo, o sea, yo creo que la lógica es guía, pero me tinca, incorporando los temas regionales, etcétera. Pero claro, cuando un poquito la guía final lo que hace es congelar la gestión ambiental al momento de la guía, te fijas, en cuanto a
mejores técnicas disponibles. Entonces, la verdad que es un problemita, yo creo que para el SEA. Yo creo que al revés, o sea, lo que debería atender más bien es que las guías, ¿no es cierto?, sean efectivamente referenciales, y poner mucho énfasis en eso, porque es un poquito lo que le da más movilidad a la innovación, ¿no es cierto?, y a la parte más tecnológica. Y respecto al tema de los certificados, hay que distinguir entre certificados versus certificación, ¿ya? Porque los certificados son justamente todo lo que mencionábamos, ¿no es cierto?, que es lo que hace, conectado con las normas de emisión, el artículo 15 de la Ley de Marco de Cambio Climático, en que tú vas a poder tener, ¿no es cierto?, cumpliendo ciertos requisitos respecto a proyectos en terceros, a certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de forzantes climáticos, ¿ya? Para efectos justamente de cumplir la norma, ¿ya? Y también certificados en el fondo de tu mismo proyecto, que de acuerdo a tu tecnología está bajo la norma, y ese certificado tú lo podrías, de forma muy simple, de acuerdo a lo que está en la ley, transar. Y esto sin perjuicio, ¿no es cierto?, de lo que es la certificación, ¿no es cierto?, que también está en la ley, pero como dije en mi presentación está repetido, porque eso ya está en el artículo 48 ter de la ley 19.300, que habla justamente de la certificación. Incluso hay un delito ahí incluido, en el fondo, para aquellos que falseen información en tema de certificación, como un instrumento económico que incentiva o puede desincentivar, en el fondo, un cambio de conducta. Y solo por meterme en lo técnico, y que se le preguntaba a Felipe, pero quizá respecto al tema de la influencia, piensa que la influencia habla del tema de la potencialidad. Y entonces eso es un tema como muy blando. Entonces, al fondo, con cuestiones de cambio climático, efectivamente la influencia te la pueden extender muchísimo. Pensemos especialmente, por ejemplo, el tema de la influencia en zonas saturadas, ¿no es cierto?, y cómo él se ha ido cambiando a su interpretación en temas de calidad del aire. Entonces, ahí yo creo que efectivamente el fundamento normativo es la palabra potencial, que es la definición de área de influencia, y que obviamente, a efectos del descarte del impacto significativo, es donde produce mayores problemas. Sí, ahí ahondando un poco lo que dice Ricardo, yo creo que a lo mejor deberíamos hacer también un taller de esa otra guía que no es nada sencilla, que es la guía de área de influencia, donde efectivamente, como está definido el área de influencia, al final no queda exclusivamente a la área donde tengo el proyecto genera algún efecto, sino que también es el área que tú caracterizas para poder descartar que no tienes algún efecto. Entonces, con esa segunda criterio, claro, uno se podría extender el área muchísimo. Y a la pregunta que te hizo así, a ti el SEA, a mí también me la han hecho varias veces en varias vías IEIA. Así que yo creo que Y en distintas componentes, sin cambio climático, claro, de por medio. no necesariamente involucrado el cambio climático. Sí. De alguna forma hay que demostrar que tu área de influencia está bien delimitada y caracterizar allí que uno demuestre que uno caracterizó lo que corresponde. Sí. Gracias, Bueno, Felipe. muchas gracias ahí por la respuesta. Me quedó solo pendiente quizá un comentario respecto al tema de participación ciudadana, sabiendo que ahora, cierto, el presidente, sobre todo a principios de año, creó el Comité de Capital Natural, si no me equivoco, ese era como el nombre, que viene como a darle valor, cierto, al ambiente, por decirlo de cierta forma. Eso creo que igual es un input para que la gente lo tenga a disposición y hacer consultas quizás mucho más complejas de responder en un proceso de participación. Sí, al final igual uno tiene que entender también las razones por las cuales se estableció la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso de hecho es curioso porque también lo dice el acuerdo de Escazú, es justamente para mejorar la gestión ambiental, no para entorpecerla. O sea, al fondo un dato que no tiene ni el titular ni el Estado, yo lo aporto. ¿Para qué? Para que el CEA y el titular, al fondo, consideren o se hagan cargo, y justamente eso es lo que después permite reclamar. Es que yo reclamo porque no se consideró, ¿no es cierto?, para justamente mejorar la gestión ambiental. Ahora, yo no sé, o sea, al fondo, en temas de cambio climático, efectivamente, siempre hay muchas preguntas en participación ciudadana.
pero súper genérica, y yo siempre la he visto como muy, muy de élite, la verdad, no, no tan ciudadana. Gracias, Ricardo. Carlos, muchas gracias por la paciencia. Problema, presidente. Pregunta, un poco graficando el problema del cambio climático en un riesgo puntual y cómo lo ven ambos, Felipe y Ricardo. A Ricardo por la vía del riesgo y a Felipe más por la evaluación. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de las crecidas de los últimos días es que se fueron las bocatomas de muchos canales. No lo que estamos acostumbrados, no la patecabra, sino que se fueron las bocatomas. La obra completa se las llevó, las descuajó el río X, digamos. Y en una cuenca puntual de la zona centro-sur de Chile, de cuyo nombre no me quiero acordar, conversábamos con unas personas hoy día que la crecida con la hidrología, usando la estadística que hay, digamos, que la misma DGA ha publicado para esa cuenca, la crecida que hubo en el episodio de fines de junio fue una crecida de un periodo de retorno de 7.500 años. O sea, bien rara, digamos. Pero si uno le aplicaba criterios de cambio climático a esa crecida o a ese episodio de lluvias, digamos, que básicamente consistía en elevar la línea de isoterma cero, la línea de nieve, básicamente, se multiplicaba por 30 la cuenca portante y el episodio se transformaba en una crecida asociada a un periodo de retorno de 250 años. Y ahí uno empieza a tirar, porque en el fondo, por varios motivos. Primero, porque tiene un efecto sobre la influencia. No es lo mismo calcular la influencia hidrológica con caudales que te arrojan periodos de retorno 7.500 versus uno de 250. Probablemente con 250 vaya a quedar adentro, toda la cuenca queda dentro de la influencia. Y segundo, no es lo mismo diseñar una obra para soportar una crecida que tiene que estar verificada con periodo de retorno de 250, que tiene esos caudales, versus los caudales que te dan sin el cambio climático para una crecida de un periodo de retorno de 250. Entonces, primero, hay efectos súper concretos y reales, primero, en cuanto a la evaluación ambiental de una obra como es de esa naturaleza, segundo, del diseño y del costo, y tercero, y aquí lo asocio con la pregunta que hacía Eric sobre los planes sectoriales, ¿qué pasa con el riesgo? ¿Qué puede llegar a ocurrir con lo que hemos hablado tantas veces, Ricardo, de la evaluación ambiental por riesgo, si es que tenemos planes sectoriales que empiezan a definir criterios de riesgo con este nivel de diferencia? O sea, que un caudal gigantesco que estaba antes asociado a un periodo de retorno muy raro, tan raro que se podía producir, yo sé que voy a decir una brutalidad para los hidrólogos presentes, pero es como el abogado se lo explica, una vez cada 7.500 años, ¿cierto?, versus uno que se puede producir cada 250 años. Yo sé que no es eso, pero para graficarlo de alguna manera para los que somos simples abogados. Pucha, que cambia el riesgo y cambia la evaluación y cambia el análisis, ¿no? Leo yo, Pablo. Felipe primero. Dale. Yo sabía que íbamos a terminar hablando de riesgo, y también fue muy interesante lo que dijo Felipe, respecto como el tema conceptual relacionado con el riesgo, ¿ya? La verdad que es una cuestión que yo le he dado harta vuelta, y uno, de alguna manera, tiene una suerte de costumbre de tomar ciertos conceptos que empieza a utilizar el SEA y hacerlos como propios, aunque no tenga de alguna manera un fundamento tan legal o normativo, ¿ya? Y eso yo creo que es un poquito el tema del riesgo. ¿Por qué? Porque el SEA tradicionalmente ha asociado el riesgo a los planes de contingencia y emergencia. Cuando la verdad, ¿no es cierto?, que el riesgo está en el artículo 11. Y una suerte de presunción de riesgo está en el artículo 10. ¿Ya? Y si uno, bajo la lógica de la guía del 11A, ¿no es cierto?, del literal, ¿qué es lo que es riesgo, ¿no es cierto? Claro, es peligro más exposición. Entonces el mero peligro sería el artículo 10, ¿no es cierto? Y llevar a terreno ese peligro sería el artículo 11, ¿ya?
en que uno hace un riesgo sobre la salud de la población, efecto inverso significativo sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y entonces, y claro, y ahí un poquito uno entiende que en realidad esta como nueva conceptualización que hace el SEA respecto al riesgo climático, como que se va acercando un poquito a esa aproximación un poquito más legal del riesgo, el artículo 11, que habla justamente, como bien explicaba Felipe, de exposición, y que lo trata un poquito de separar de las cuestiones de contingencia. Y es bien importante eso, porque la verdad que un plan de contingencia y emergencia está incluido en el CIA, pero la verdad que no debiera estar incluido. Está incluido para efectos de su fiscalización por parte de la super, para efectos de generar un mecanismo clarito para llamar a no sé quién, al SAC, ¿no es cierto?, o lo que sea. Porque la verdad, al fondo, que eso no es propio de la evaluación ambiental, porque se basa no en una... que se basa en el otro riesgo, ¿no es cierto?, sino en el día a día, ¿no es cierto?, en cómo habitualmente se debieran comportar los componentes y un proyecto respecto a los componentes. Entonces, como que este es un primer intento del SEA, y con toda esta discusión del riesgo, por la sentencia judicial, el ingreso al CIA por riesgo, ¿no es cierto?, por lo que literalece en temas de humedales, que se suma también a un tema de riesgo que está en el literal P del artículo 10, en que, claro, en el fondo el ingreso al sistema tiene que ver con el nivel de afectación de un proyecto en un área protegida, porque está un instructivo del SEA al respecto. Entonces, yo creo que es bueno que se vaya aclarando esta discusión de riesgo. Y yo creo que tengo la impresión que acá hay una especie como de primer intento. Ya no estoy diciendo que sea mejor una evaluación por riesgo, hay problemas de certidumbre, un montón de cosas, ¿ya? Pero sí efectivamente hay una discusión media conceptual, que yo creo que falta ponerle un poquito más de énfasis por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Y lo que va a evaluación ambiental es a que el riesgo, como el del artículo 11, que en el fondo se empieza a generar normalmente, y no como a nivel de contingencia. Entonces, si hay una cuestión que tiene que ver con el cambio climático y que es hiperexcepcional, no sería riesgo, sería una contingencia. Si hay algo, en el fondo, que empieza a ser habitual, ya entramos en una situación de riesgo. Yo me acuerdo que había cuando se evaluó Hidroaicén, el tema de los GLOF, ¿no es cierto?, fue justamente una situación que se daba muy de vez en cuando, en el fondo, no sé si cada 30 años, cada 40 años, y entiendo que por temas de cambio climático se empezó a dar de forma mucho más habitual. Entonces, algo que era excepcional se lleva a una situación de riesgo habitual producto del cambio climático, y se incorpora en la evaluación ambiental. No como capítulo de emergencia o de contingencia, sino que como algo que es parte de la evaluación ambiental. Medio desordenada la explicación, pero ojalá que algo ayude, ¿no? Sí, Gracias, Ricardo. Profundizando ahí lo que menciona Ricardo, efectivamente hay debates respecto a cuándo estamos frente a un riesgo o a un impacto. En general es claro, pero hay situaciones que son a veces un poco grises, de cuando mencionamos, cuando lo que lo calificamos como un riesgo o un impacto en el marco del CIA, sin la guía de cambio climático, que nos abre un nuevo universo. Y yo, en particular, en el caso que tú mencionas, Carlos, tú me traes un proyecto que dice eso y yo eso lo pongo como un riesgo, porque para mí la probabilidad de ocurrencia de que se te lleven la bocatoma es demasiado baja. O sea, no sabría, me imagino que la ingeniería del proyecto está diseñado para los caudales milenarios, etcétera. Como está hoy en día el CIA, yo lo trataría como un riesgo, no como un impacto. Si lo tratara como un impacto, se me abre un mundo a analizar. No solo como se abren las áreas de influencia, se me abren impactos gigantescos, etcétera. Entonces, como está diseñado hoy en día, el CIA, yo creo que ese impacto en particular que menciona, inevitablemente lo tengo que tratar como un riesgo, y para poder aplacar un poco lo que sucedió aquí, yo creo que tendría que venir desde la ingeniería del proyecto, que se tome en consideración el tema del cambio climático, el diseño de las bocatomas, etcétera. Gracias, Felipe. José Luis, ¿quieres complementar algo al respecto?
Sí, un comentario al respecto. Lo que pasa es que este temporal que tuvimos hace como 3 semanas, 4 semanas, ya no recuerdo bien, la verdad es que fue, y complementando lo que dice Carlos, fue una bofetada que me dice el cambio climático está aquí. Yo la verdad es que la inundación del Mataquito se parece mucho a la del año 72. Eh, no tengo más datos, pero yo recuerdo que había 440 milímetros en 24 horas. Entonces, no sé si será un periodo de retorno tan alto como el que está planteando Carlos, porque va a depender mucho de la estadística que tengamos. Ahora, lo que sí es que aquí se multiplican dos variables, que aquí hay un tema metodológico que los hidrólogos tendemos a dejar un poquito de lado, que es la probabilidad de la lluvia multiplicada por la probabilidad de la temperatura. Y ahí es donde aparece la componente de cambio climático, que es lo que decía Carlos, que se nos aumenta el área portante. Entonces, nosotros yo creo que vamos a tener que analizar bastante qué es lo que pasó con esta crecida, porque la definición de periodo de retorno, como la teníamos solamente considerando la precipitación, podría ser que nos esté quedando obsoleta. Solo para complementar, José Luis, yo repetí antes una conversación que hizo un ingeniero hoy día en la mañana, y lo que él planteaba era eso, que producto de un aumento en la temperatura promedio de esta cuenca, se había elevado la línea de nieve, y por lo tanto si uno aplicaba esa componente al análisis estadístico de la hidrología, se volvía mucho más recurrente la Claro. escorrentía más alta. Eso es un poco el análisis. Y efectivamente la línea de nieve se había subido tanto que la cuenca se había multiplicado por 30, en este caso puntual. En este episodio de hace un mes atrás. Claro, sí, eso es lo que pasó. Es impresionante. Interesante tema para tal vez casi otro webinario. Voy a leer algunas cositas del chat para no irlo dejando tan desfasado ya. No sé si hay más consultas. Comentario de Nicolás Escanilla. Algo importante a profundizar además es cómo se podrán insertar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático a los proyectos cuando se constituya un impacto significativo en una variable afectada por el cambio climático. ¿Verdad? No sé si quieres comentar algo, Felipe, pero efectivamente es todo un tema, digamos. Sí, es algo que no está abordado en la guía. Eh, a lo mejor podríamos preguntarle a alguien más experto en temas de cambio climático sobre este asunto. Yo la verdad es que podría ser bueno eh, incorporarlo, pero tengo dudas, no soy un experto en el tema de mitigar el cambio climático, cómo mitigarlo y su efecto. Va a depender de lo que quieran mitigar. Si son temas asociados a riesgos de obra o de proyectos, tendrá que hacerse cargo la ingeniería, ¿verdad? Como se ha comentado en el diseño, digamos. Ahora, si ya son temas asociados a vegetacionales, a que se mueve, a que determinada especie ya no va a estar en un lugar o se va a mover porque cambia el clima y todo, ya es un tema un poquito más complejo y hay que ver, y es casuístico, es caso a caso, esto no puede ser genérico, digamos, ¿verdad? Es un análisis particular. Y ahí, perdona, Pablo, quizá mencionar que hay un problema también de lenguaje, porque la mitigación del cambio climático a nivel internacional es la reducción de emisiones. No son las medidas de mitigación del CIA. Claramente, sí, efectivamente, sí. Son temas a escalas completamente distintas, además, digamos. Yes. Isa consulta, sería bueno el cómo abordar el cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos, ¿verdad? He visto proyectos que lo incluyen en el valor o relevancia ambiental, en la intensidad o en la sinergia, ¿verdad? ¿Comentar algo al respecto, Felipe? Sí, aquí esto es materia de debate.
Hemos visto en el CIA que, bueno, primero la guía no te señala ninguna metodología específica de cómo incorporar esto para hacer la evaluación de impacto. Entiendo que ya se está refiriendo en el polinomio que todas las consultoras utilizamos para poder hacer la evaluación de impacto. Yo lo he visto en muchos lados, sin cuestionamiento en el SEA, lo he visto como una variable independiente en el polinomio. En el caso de SGA, lo que estamos haciendo es incorporarlo dentro de la variable sinergia, que ya estaba en nuestro polinomio. Incorporamos ahí el tema del cambio climático, evaluamos los pros y los contras y nos pareció que era la manera más adecuada de hacerlo, un poco porque no te modifica la metodología completa, todos los números que te van saliendo del polinomio, los límites de corte se te mantienen igual, pero logras incorporar de alguna forma esta sinergia, claro, y ahí le asignamos valores dependiendo de si el riesgo climático es alto o es bajo, ¿ya? Pero, como dije, no hay una metodología específica, y el SEA hasta el minuto, lo que he visto yo, es que está aceptando cualquier metodología que estén presentando los titulares, cosa que puede cambiar, porque no sé, me imagino que ya sabemos que el SEA tiene en sus manos ya la elaboración de una guía para estandarizar las metodologías de la evaluación de impacto ambiental, una guía que yo espero, el SEA indica que va a salir luego. La verdad es que la venimos esperando todas las consultoras hace muchos años, y entiendo también la dificultad de poder hacer una guía que estandarice aquello. Oye, solamente un comentario a propósito del SEA. Ustedes saben que la sentencia, esta famosa de Cerro Colorado del Tribunal Ambiental que ordena incorporar las variables del cambio climático, es previo a la ley. O sea, el fondo del artículo de la ley, de alguna manera, no tiene ninguna relevancia jurídica, dado que ya un tribunal, antes de la ley, exigió incorporar la variable de cambio climático. ¿Ah? Y por eso el SEA, incluso antes de la publicación de la ley, que fue en este gobierno, como se llama, estaba trabajando los temas de cambio climático, un poquito dirigidos por esta sentencia del tribunal. Muchas consultas antes de la guía y antes de la ley. La verdad que la ley en ese sentido, venían. la ley no tiene ninguna relevancia, ninguna. O sea, para estos efectos, no tiene una relevancia efectiva. Puede ser programático, pedagógico, pero no jurídicamente vinculante, eso hoy. A propósito de las guías, Rodrigo Pradena comenta en el chat que acaba de ver en la web del SEA que hoy 25 se publicó un instructivo sobre la aplicabilidad de guías y criterios de evaluación ambiental, ¿verdad? Tú comentás algo al respecto, Felipe, entiendo, ¿no? Sí, ahí en la está el link ahí en el chat para los que lo sí. quieran copiar y lo tengan ahí, el que no necesite. Sí, ahí has comentado, bueno, yo le alcancé a leer justo antes de la presentación, le di una mirada, y por lo que pude ver es coincidente con el criterio que dijimos, que finalmente las guías no son una causal para no admitirte a trámite, pero sí podría ser una causal de un término anticipado o un rechazo. Eso es lo que logré leer rápidamente antes del ingreso a esta presentación. Sí. Otro comentario de Maricel Gibb en relación a lo que tú también comentaste, Ricardo, ¿verdad? Que dice que en cambio climático la mitigación se refiere a la reducción de emisiones de gases del efecto invernadero, digamos. La adaptación se refiere a cómo se ajusta el proyecto a los cambios del clima, ¿verdad? En la misma línea que tú comentabas un poco, Ricardo, que la gran medida, ¿verdad?, es la reducción de gases del efecto invernadero. Oye, perdona, Pablo, estaba mirando este instructivo, es una instrucción, y la verdad que en el fondo a quien está dirigido es a todos los departamentos del SEA, o sea, es un instructivo interno, es como decir, ¿sabe qué? Compórtense de acuerdo a lo que sale en este instructivo, porque está dirigido a la dirección ejecutiva, dirección regional, dirección jurídica, división de evaluación, etcétera, etcétera. A diferencia del otro instructivo que está dirigido al resto de los servicios públicos. ¿Se acuerdan? El que más, básicamente un poquito casi las hacía obligatorias. Interesante, yo no lo he mirado, no alcancé. Claro,
Eso debe responder, Ricardo, a lo mismo que lo que pasó que demostraba en la presentación, de que al principio empezaron a salir los CEA a no admitir a trámite algunos proyectos por no tener la guía, otros IRE, no sé, entonces el CEA tuvo de alguna forma ordenar a sus CEA regionales Claro. con un criterio común. Interesante. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Yo creo que por la hora van a ser las 8 de la noche. Vamos a dejar hasta aquí el webinario. Agradecer a Ricardo y a Felipe su participación, su excelente disposición, ¿verdad? A todos los que nos han acompañado hoy día. Les recuerdo que todos los webinarios de Al-Sud, ¿verdad? Se graban, la grabación queda disponible en la página de Al-Sud, igual que las presentaciones realizadas, ¿verdad? Los dejamos cordialmente invitados a nuestro próximo webinario que realizaremos el último martes de agosto, cuyo tema y expositor se informará oportunamente. Nosotros como Al-Sud estamos realizándose webinarios mensuales, ¿verdad? De distintos temas de interés público, en general vinculados al agua subterránea y el recurso hídrico en general, ¿verdad? Y a temas que de borde que están relacionados con lo mismo. Así que muy buenas tardes, gracias a todos por su participación. Tuvimos cerca de 100 personas, ¿verdad? Y todavía hay más de 50 conectadas, así que tuvimos una muy buena audiencia. Reitero agradecimientos, Ricardo, Felipe, que tengan todos una muy buena noche a esta altura ya. Chao, Gracias, Pablo. Muchas gracias a todos. Felipe. Chao. Pablo, chao, chao. Muchas gracias.